y 20. Bueno, buena noche para todos y para todas, ¿cómo están? Primero que todo, me presento, mi nombre es Diego Andrés Vargas, yo vengo desde Colombia y vengo representando pues al doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas. La línea de investigación que estoy trabajando es sobre historia de la laicidad de educación en Colombia en los siglos XIX y XX, y para ello pues voy a empezar planteando primero la necesidad de por qué abordar esta situación problemática. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, inicialmente digamos que hay que decir que en la academia, no solamente en la cultura o en la sociedad general en Colombia, hay un desconocimiento terrible en cuanto a la laicidad, su aplicación, su etimología, tanto así que estudiantes y profesores de doctorado y postdoctorado no saben pronunciar la palabra, la confunden muchas veces y dicen laicidad, tienen más en su percepción, en su mente, la interpretación religiosa de pues, la persona laica que no está ordenada, o sea, de la sociedad civil, pero que es creyente. Entonces se hace inicialmente para hacer una aclaración como las diferencias, especialmente en cuanto a lo que es la escuela laica, que es como lo que se va en lo que se va a enfocar el estudio. Bueno, Colombia, especialmente Bogotá, tiene un grave caso en cuanto a, digamos que una cosa que se llama colegios en concesión. Los colegios en concesión son colegios públicos que son administrados por entidades religiosas y organizaciones del sector religioso. Es decir, son entidades privadas religiosas usufructando dinero del erario público, y en el caso solamente de Bogotá, que se supone que es la ciudad en donde hay mayor digamos que exigencia de la laicidad constitucional, el 90% de los colegios, de las instituciones educativas distritales, son administrados por entidades religiosas, teniendo en cuenta que a estas entidades les pagan en dólares, les dan presupuesto en dólares, y ellos a los maestros no les pagan acorde a lo que en Colombia se llama el escalafón nacional docente, que es como una tabla de pagos para, pues según el nivel de experiencia o de estudios de cada uno de los maestros. Este es un ejemplo, fuimos a un concierto en un teatro en una localidad de Bogotá con mi esposa, y pegado al teatro, que también es administrado, un teatro público que también es administrado por una orden religiosa de monjas, había un colegio, este colegio se llama El Ensueño, IED significa Institución Educativa Distrital, y pues para la muestra un botón del adoctrinamiento que hay en la educación está que en la parte superior, en la entrada de la fachada del colegio, hay una virgen. Entonces, de ahí es más, ustedes imagínense cuál será el modelo de educación de una institución pública que aparentemente debería garantizar la laicidad. Estos son también ejemplos de algunos colegios públicos en donde se obliga a los niños a asistir a rituales religiosos, y no estamos hablando acá de pluralidad religiosa o neutralidad religiosa, que son principios constitucionales para el caso de Colombia, sino específicamente de rituales religiosos, en donde pues hay adoctrinamiento específicamente sobre una variante de la religión cristiana, que es el catolicismo, por ser mayoría en este momento en Colombia. El cuadro a mi derecha, en la esquina superior, es un colegio femenino público, y dentro del colegio hay una capilla religiosa. Ese fue, digamos que ya que estaban hablando hace ratico de feminismo, cuando tuvimos en el periodo anterior una alcaldesa feminista lesbiana, digamos que ella hizo su proselitismo político dentro de este colegio, dando a entender pues que digamos que hacía una alianza ahí político-religiosa con estas entidades religiosas, y haciendo
su campaña y sus primeros actos de luego de ser elegida, entre comillas, en este colegio. Hay espacios en los que la iglesia se roba los lugares de los parques, alamedas, nada más en Bogotá, sin saber en el resto de Colombia, porque ahorita tenemos un asunto preocupante de invasión de las iglesias menonitas de la Amazonía, que están deforestando la Amazonía y la Orinoquía, porque han comprado tierras que fueron invadidas por paramilitares o han desplazado a comunidades indígenas. Nada más por mencionar, en Bogotá hay 210 casos de invasiones de espacios públicos por cuenta de la Iglesia Católica, donde llegan y arman un ranchito de latas, madera, y luego construyen una iglesia y ya no hay quien los quite de ese espacio. Y en la esquina superior izquierda es un pantallazo que es un poquito brillante de un colegio que se llama Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue una persona muy importante para Bogotá, asesinado antes de ser presidente, generando un periodo de violencia, pero el colegio está dividido y separado, no habla físicamente, no habla mucho sobre gaitanismo, pero sí tenían un rector que era un sacerdote y donó un espacio del colegio a una iglesia. Por lo tanto, el colegio en su sección de primaria y de secundaria está separado, dividido. Estos son algunos casos, digamos, que discriminaciones. El caso que dice el Calvario de una familia atea es en un colegio en una localidad de Bogotá, de Kennedy, en donde una niña, hija de unos padres ateos, fue discriminada por su profesora de religión. Porque aquí viene el problema de que no hay, y más adelante lo abordaremos como propuesta, no hay una cátedra de religión específica, aunque la ley exige la educación religiosa, no hay una cátedra, entonces cada quien enseña según sus propias creencias, sus convicciones, y por lo tanto pues terminan adoctrinando. Y el caso superior izquierdo, que no se ve mucho, es creo que uno muy famoso de un muchacho que terminó que se suicidó por el acoso de su rectora, su coordinadora, porque le pusieron 3 calificativos que pues, digamos que para la educación aparentemente estaban mal, que era anarquista, ateo y homosexual. Eso es un colegio en la localidad de Bosa, y el colegio primero empezó llamándose Divino Niño, se hizo un activismo fuerte respecto a eso, luego se llamó Encenillos, al final terminó llamándose Laura Herrera de Varela, por temas más, digamos que al comienzo en Colombia hay muchos colegios que empiezan por santo, aunque sean públicos, y por lo tanto digamos que ahí en más empieza pues el poder de la iglesia y el adoctrinamiento. Esta imagen en la parte inferior derecha es del sindicato de profesores más grande que existe en Colombia, que es FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, y en este caso antes de las elecciones presidenciales los líderes de FECODE hacían proselitismo político, digamos que para no quedar mal con ninguna de las dos partes, ganara quien ganara, derecha o izquierda, hicieron proselitismo político con un cardenal de Bogotá. Acá de nuevo, pues hablando un poquito de eso, en la parte superior izquierda aparecen los estatutos del Sindicato Distrital de Bogotá, que se llama la Asociación Distrital de Educadores, que aunque menciona que la educación debe ser laica, científica y demás, pues no cumple nada de eso, porque ellos tienen un programa radial. La mayoría de los profesores estamos afiliados a ese sindicato, pero tienen un programa en una emisora que se llama la emisora Mariana, y son pues digamos que seguidores y fervientes cumplidores de la teología de la liberación. Entonces no hay digamos que una forma emancipadora de lograr que los maestros luchemos por nuestros derechos sin que haya una influencia desde esta perspectiva educativa y pedagógica de la religión. De ahí es más, es que vale la pena pues entonces abordar el tema histórico, y vale la pena aclarar entonces que solamente hubo un pequeño periodo en Colombia donde hubo una constitución que mencionaba la palabra laica. Es un periodo de 1863 a 1886 donde gobernaron los liberales llamados del Olimpo Radical, y estos liberales digamos que luego fueron pues asesinados. Se dieron 3 guerras en ese siglo XIX, de las cuales digamos que se detallará más adelante. De ahí en más, todas esas constituciones y todas esas leyes y decretos, inclusive de la constitución de 1886 hasta la de 1991, fue una constitución que consagraba el país al Sagrado Corazón de Jesús, y por lo tanto la educación también. Y pues la cátedra de educación religiosa era solamente cátedra de catolicismo, debido digamos que a esa
a esa normativa. Esas son las tres guerras que les mencionaba, las tres guerras en el siglo XIX por cuenta de la religión. La primera es la guerra de los conventos o de los supremos entre 1839 y 1842. Entonces había un presidente que quería, digamos, que expropiar los bienes de manos muertas, en ese caso la iglesia, que no estaba poniendo a trabajar esas tierras, y en esos conventos lo que querían era crear escuelas, colegios para los niños, porque la educación pública, que en ese momento se llamaba Ministerio de Instrucción Pública, estaba muy débil y no tenían dónde enseñarle pues a los chicos, pero digamos que la iglesia básicamente no se dio ante eso y se desató la primera de estas guerras del siglo XIX. Luego viene una guerra famosa que es la Guerra de los 1000 días y lo que llaman la regeneración conservadora, en mi caso sería la degeneración conservadora, desde mi punto de vista, que va de 1899 a 1902, me salté el orden como era correcto. Y finalmente digamos que se habla de una guerra que se llama específicamente la guerra de las escuelas, que es de 1876, y es a raíz de que el gobierno del Olimpo radical de los liberales quiso implementar la educación laica, acorde digamos que a los planteamientos ya de la laicidad francesa, de pronto que se estaba ya empezando a ejecutar en los planteamientos teóricos de Ferdinand Buisson, y eso pues digamos que les costó tener una guerra contra los conservadores. Posteriormente tendríamos una de las secuelas sería como la pérdida de Panamá, pero inicialmente digamos que el debilitamiento del gobierno liberal y su consecuente caída se da por esta guerra que se llamaba la guerra de las escuelas. Acá hay es como un estudio, un diagnóstico que hizo la Universidad de Berkeley en cuanto al siglo XX, buena parte del siglo XIX y también el siglo XX, hasta antes de la Constitución del 91, en el que hacen un recuento detallado de todos los casos de implicación que tuvo la Iglesia Católica en la violencia en Colombia. Ya como mencioné, varios de los del siglo XIX, entre los que estaban encíclicas y demás, digamos que normas que expedía la Iglesia, en las que decía que no era pecado matar a un comunista, un liberal. Ya para el siglo XX se verían involucrados fuertemente en la violencia liberal y por supuesto en la creación de grupos paramilitares. No es en vano que uno de los grupos creados presuntamente por el hermano del conocido expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez, se llamaba los 12 Apóstoles, porque fue promovido por un sacerdote que tenía 2 Biblias, y en una de esas Biblias estaba hueca y cargaba un revólver. Entonces aprovechaba los secretos de confesión para darle pues datos de las personas que ellos consideraban en contra del gobierno, y acusarlos de guerrilleros y darles digamos que la ubicación y facilidades a los paramilitares para que los asesinaran. Sí. Bueno, esa es la segunda parte del libro, porque como les digo viene prácticamente a hablar también de sacerdotes como el muy famoso García Herreros, que fundó todo un barrio, creo que lo que allá en México llaman colonia, no estoy muy seguro, una universidad con terrenos que le donó el extinto asesinado narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Pues digamos que acá entonces hay que hacer de pronto una claridad en la medida en que en Colombia en diferentes grupos de pensamiento, inclusive académicos, si se llega a mencionar el tema de laicidad, que es muy escaso, lo trabaja la Universidad del Externado y casi ninguna otra, se habla de la postura norteamericana, no tanto de la francesa, que consideran más radical. Entonces, desde la propuesta metodológica que yo estoy adelantando en el estudio del doctorado, es trabajar 3 campos de la teoría de Pierre Bourdieu para lograr encontrar entre esos campos, en la educación, entre el campo educativo, político y religioso, si existe o no existe alguna intersección en las prácticas de los maestros en cuanto a la laicidad, porque lo que se ha visto es un gran desconocimiento pues de todo el sector educativo de lo que es la laicidad en general, y más aún de la aplicación de esta en la educación. Entonces ahí se hace pues una salvedad en cuanto a que hay una línea, como les decía, un poco más radical que la línea francesa, que habla pues específicamente de la separación del Estado de la Iglesia, pero la otra línea que han sabido aprovechar muy bien los juristas colombianos, porque en Colombia hay muchos abogados, demasiados, y
todos vienen de una tradición de muchas leyes, leyes conservadoras, que usan las leyes, digamos que para su beneficio. Lo que han hecho es usar la laicidad para promover digamos que anteriormente, antes de la Constitución de 91, habían beneficios por el tema del concordato solamente para el catolicismo. Entonces lo que hicieron fue extender esos beneficios para las otras iglesias cristianas que han venido en aumento, muy parecido al caso de Brasil. Digamos que se han convertido tal vez en una fuerza política demasiado grande en Colombia y les crearon una política pública especial para que puedan ejecutar proyectos del dinero público, para que sean exentos de impuestos igual que la Iglesia Católica. No obstante, se han encontrado en iglesias en donde hacen lavado de dinero del narcotráfico, de vínculos con grupos al margen de la ley, de narcotraficantes y demás. Pero el Ministerio del Interior, que es quien maneja todo eso, lo que ha hecho es darles beneficios y privilegios para que ellos pues sufran de los mismos, digamos que agasajos y regalos que tenía la Iglesia Católica desde 1886. Y pues eso ha llevado a que haya como un desequilibrio entre lo público y lo privado en Colombia a raíz de la intromisión y todas las inversiones que tiene la Iglesia en lo público, porque no solamente sacan dinero de lo educativo, sino se apropiaron del tema de los derechos humanos. Por ejemplo, trabajar en laicidad y derechos humanos es casi que inconcebible. A los ateos nos sacaron de la política pública, le llamaron política pública de libertad religiosa y de conciencia. Nos sacaron diciendo que no somos una religión y básicamente que no tenemos conciencia. Entonces no podíamos participar de esa política pública, y ellos sí pues tienen todo el tiempo acceso a recursos públicos, a proyectos, a trabajar. Digamos que uno de los centros en Colombia que más trabajan sobre derechos humanos, entre esos el CINEP, con víctimas, con desapariciones forzadas, con mujeres que han sido digamos que víctimas de violencia sexual, es dirigido por un sacerdote que hace poquito fue denunciado por encubrir pederastía, que es el sacerdote de apellidado de Rux, se me olvidó el apellido, Francisco de Rux. Entonces lo que se propone, inclusive hay una universidad que está adelantando, un doctorante que está adelantando esa propuesta, es una cátedra de laicidad. Ojalá y se pudiese adelantar ese contacto con la cátedra de laicidad Benito Juárez para mirar cuál es la experiencia de ellos en ese sentido, y que esa cátedra aplicara no solamente para colegios, sino para universidades, en primera instancia pues para dar a conocer en la educación secundaria y media, y por supuesto en las carreras profesionales, pues dar a conocer lo que es la laicidad. Ahí, como les comentaba, un experto en derecho, un jurista colombiano, Sergio Alejandro Fernández Parra, que publica un libro en el que evidentemente demuestra que la cátedra de educación religiosa pues es adoctrinante, porque ahorita les mostraré más adelante, tiene un parágrafo en la Ley General de Educación que aclara, luego de que dice que es obligatoria y fundamental, que de todas maneras no es obligatoria, que los papás deciden, pero pues los colegios nunca ofrecen una alternativa a la educación religiosa. Yo creo que eso se ha hablado mucho en grupos ateos de diferentes lugares, en cuál sería esa alternativa a la cátedra de educación religiosa, teniendo en cuenta que no se da como debería darse, no se da de forma histórica ni se da de forma comparativa, ni hay un análisis crítico de la historia de las religiones. Entonces, digamos que él plantea esa situación ya a nivel constitucional. Acá hay un ejemplo de un colegio en Putumayo, en donde pues lo que pasa es que hay otra cátedra obligatoria que es la ética, y las confunden, asumen que ética y religión son la misma cosa, que pueden tener la misma intensidad horaria, es decir, como que los dan los mismos profesores. Entonces les voy a dar un ejemplo, ahorita ya que los compañeros que me antecedieron estaban hablando sobre ciencia. En el colegio en donde yo trabajo, el profesor de ciencia, para completar sus horas de carga, da religión, cátedra de religión a los niños más pequeños, y el libro de texto que encabeza es la Biblia. Los niños cuando llegan a décimo no conocen nada de diversas religiones y mucho menos de laicidad, solo conocen de lo que él los pone a leer de la Biblia.
Entonces esto era lo que les comentaba en la Ley General de Educación, la 115 del 94, el artículo 68, perdón, la Constitución Política del 91, el artículo 68 establece que en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. Pese a eso, y que la pirámide de Kelsen dice que el ordenamiento jurídico constitucional está por encima de cualquier otra norma que pues aplica para varios países del mundo, tenemos esa coincidencia. Resulta que en el cuadro a mi izquierda aparece la Ley General de Educación en su artículo 23 diciendo que la educación religiosa es un área obligatoria y fundamental, tan fundamental como las ciencias, la física, las matemáticas, sociales, asignándole el mismo peso, pero hace un parágrafo aclaratorio en donde dice, para no ir en contra de la Constitución, que pese a que es obligatorio y fundamental, los papás pues podrían solicitar una alternativa. Cuando ha ocurrido eso, no han salido muy bien librados los colegios, porque voy a poner el caso reciente de una acción constitucional que ganó un padre de familia con su hija cristiana, que tuvo problemas, tuvo que demandar al colegio, un colegio público, en la medida en que este colegio y la profesora de corte católico, resulta que pues la niña terminó perdiendo la asignatura de religión, debido a que pues no coincidían sus valores religiosos con los de la profesora. Entonces eso fue una vaina que pasó por la Corte Constitucional y salió fallo, obviamente protegiendo el nombre de la niña por ser menor de edad, del papá, pero para sentar un presente constitucional. Hace poquito se intentó hacer una reforma a la Ley General de Educación, teniendo en cuenta que tenemos un presidente progresista en el país, pero pues en el Congreso la tumbaron y la mocharon, nos tocó salir a protestar desde el sindicato. El sindicato no estaba protestando por una modificación que le querían hacer al tema religioso, porque se quería aplicar pues la Constitución como tal. No quisieron defender eso, sino solamente estaban defendiendo otras cosas que nos afectaban, pero el tema religioso prefirieron no tocar. Entonces, acá hay una propuesta de cátedra de laicidad que se le hizo a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para la Universidad de Derechos Humanos, pero pues no se ha podido consolidar ya por temas políticos al interior de, como les decía, la academia, que aparte de que en el ambiente académico hay muchos egos, porque es mucho más fácil y argumentado y documentado hablar aquí de temas de laicidad, porque en la academia, como les digo, a nivel de doctorado y postdoctorado no conocen la palabra, y al no conocerla la atacan, la satanizan, usando el término cultural, en la medida en que si no, lo que no conocen, pues intentan que no salga a la luz. Y sobre todo porque en Colombia hay un corte fuerte, hubo un movimiento que se llama Movimiento Pedagógico Popular en los 80s y todas estas personas eran seguidores de la teología de la liberación. La mayoría parece que tuvieran un tatuaje de un cura guerrillero sociólogo que hubo en la Universidad Nacional, que se llamó el cura Camilo Torres. Entonces, digamos que no admiten ningún tipo de crítica al respecto de ese anquilosamiento en el que se quedaron en cuanto a lo que es realmente la filosofía de la liberación, que para ellos tiene que sí o sí tener un aspecto religioso, porque si no, no es válido para ellos. Entonces, lo que se plantea también es promover a partir de esta propuesta el pensamiento crítico y sobre todo algo de lo que estábamos hablando, y creo que hasta hubo una foto por ahí en el grupo, por ejemplo de la blasfemia, el nivel de la blasfemia, promover acabar con ese exceso de respeto a la religión, porque en la academia y en los colegios en Colombia no se puede tocar el tema religioso sin ser boicoteado, sin ser, digamos que anulado o ir a un lado. Yo tuve que cambiar de tutora, directora de tesis en el doctorado. He tenido bastantes inconvenientes, pese a que digamos está argumentada y documentada la investigación y vaya bien encaminada, el tema es que no la admiten. Entonces también hay que acompañar esos temas académicos, como hablamos acá con el compañero de Costa Rica, no solamente lo académico, sino con el activismo, o sea, atacar en todos los frentes. Y el activismo a veces también entra por esas pequeñas cosas que pueden ser el humor, trabajar hasta en redes sociales, porque lo sé de primera mano, que por ejemplo cuando uno
Yo podría, y muchos de ustedes, y siendo adultos, les estoy, digamos, pero yo entiendo que no se ve muy bien, pero uno, digamos que plantea a veces mucho texto, mucha información, pero a veces un meme pues tiene una contundencia tremenda. Yo trabajo con un grupo que se llama Iniciativa Laica, en su mayoría son ex magistrados y algunos son masones entusiastas de la defensa de la laicidad, pero hay un sector que justamente, como les decía, van más a favor del laicismo y de defender el respeto de la religión, bueno, como un aspecto de sana convivencia, pero se sonrojan, perdón, cuando de pronto hay un meme que ataca directamente pues esa religión. Entonces en Colombia no hay una separación ideal de la iglesia y el Estado, justamente porque la educación, como decimos los colombianos, es muy morronga, es decir, muy conservadora, y nos da miedo atacar. ¿Y por qué no? Hay que atacar justamente cuando la iglesia, si tuviera la oportunidad y el poder en ese momento, lo haría. Si ellos tuvieran, digamos que el poder nuevamente constitucional de que fuera un Estado teocrático, en el caso de Colombia o otros países, lo harían, como ha pasado en algunos países cuando llegan al poder, por ejemplo los evangélicos, ¿no? Bolsonaro, además, si tienen el poder lo hacen, pero a nosotros sí nos exigen un excesivo respeto, sí nos exigen que no cuestionemos sus valores, pero ellos cuando tienen el poder no lo hacen de igual forma. Como les dije anteriormente, en una política pública de tajo dijeron que no tenemos conciencia. Ya casi para cerrar, justamente pues trayendo a colación un poco lo que ha venido pasando en Francia, y es que en Francia, digamos que con la llegada tan masiva del Islam, pues se ha llegado a un excesivo respeto. Lo mencionaba un compañero que pasó acá antes como ponente, uno diría un poco hippie, como de que no es lo mismo tolerar que respetar, ¿no? Entonces más bien como que toleran, pero esa tolerancia termina llegando a la violencia. Bien, el caso de Salman Rushdie o del sobrino de Van Gogh, Theo Van Gogh, y un periodista que fue asesinado antes del documentalista Theo Van Gogh. Los dos en Países Bajos, Salman Rushdie en Reino Unido, lo que pasó con Charlie Hebdo, ¿cierto? Entonces, el momento que ellos tienen poder, no nos van a respetar, no van a respetar la laicidad, no van a respetar la constitucionalidad, sino sencillamente se van a tomar el poder por las armas, porque cuando le preguntaban a quien asesinó a Theo Van Gogh, y lo pusieron frente a la mamá de Theo Van Gogh, decía que él no podía tener compasión frente a ella y su pérdida, aunque haya asesinado a su hijo, porque para él ella era una infiel. Entonces, digamos que es un respeto que se pide solamente de una vía. Y básicamente les agradezco por la atención. Si tienen alguna pregunta, pues estoy disponible. Muchas gracias. Ya de manera muy breve, porque ya ahora sí estamos bajo tiempo. David, por favor. Rapidito. Tenía muchas preguntas, pero solamente voy a hacer una. Mencionaste la masonería francesa en Colombia. Como en Francia la masonería lucha por la separación de iglesia y de Estado, bastante. ¿Qué movimiento tiene la masonería allá? ¿Es popular o la iglesia católica la castiga como herejía? Es una vaina desconcertante lo que es la masonería en Colombia, porque los antecedentes de la masonería, digamos que estaban los líderes de los dos principales partidos, que eran Bolívar por el lado liberal y Santander por el lado conservador, y actualmente mi director de tesis en la maestría, que es conocido y amigo del profesor español que vino hoy en la tarde, se me olvidó ahorita el nombre, son conocidos, el profe de Europa Laica, básicamente digamos que en la masonería colombiana hay de todo. Tenemos una procuradora que se llama Margarita Cabello, que es católica de ultraderecha, negacionista del sistema judicial, de los derechos humanos, pero es masona. Entonces es supremamente raro. Y dentro del grupo de masones hay gente muy de derecha, porque lo sé cuando hacemos justamente después, cuando llegue a Colombia, voy a socializar también esto, cómo me fue acá en ese grupo. Y hay uno, yo no sé qué es lo que pasa, pero hay uno que principalmente, o dos o tres, pero especialmente uno que boicotea todo lo que tenga que ver con la laicidad.
Entonces es una cuestión, como ha sido en Colombia, muy de leyes, muy conservadora, pero entonces, como decimos en Colombia, como que ni hacen ni dejan hacer. Ese es un problema del activismo, y hablan mucho, pero al final de cuentas no hay nada, pero tampoco quieren que uno haga nada. Entonces hay de todo en esa masonería, es muy rara, porque hay gente de derecha, de izquierda, gente con la mente abierta, progresista, gente cristiana, evangélica, católicos, con ideas muy raras, para, digamos, que lo que uno considera que es el ideario de la masonería. No sé cómo entraron, no tengo idea. Yo creo que vamos a tener que prescindir de alguna posible pregunta extra, porque ya está nuestro don Rafa, que es el que nos apoya con el espacio en términos técnicos, tiene que ir a descansar. Entonces vamos a cerrar por el día de hoy los trabajos. Agradezco increíblemente el aguante que han tenido todos ustedes. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana en puntito, en la expectativa de ahora sí ser metódicos y puntuales con las conferencias. Agradezco increíblemente su participación. Nos vemos el día de mañana.